Entonces, voy a tener aquí un X y mi f de X. Este es como lo más sencillo, ¿eh? Este vale 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Este es 0,15, 0,20, 0,35 y este es 0,30. Entonces, lo que se pide es calcular, vamos a dar acá al lado, determinar los puntos. Esperanza, la varianza y la desviación. Ya. Dos cosas. Yo siempre propongo que se haga con tabulaciones, pero igual se puede hacer con la misma tabla, ¿ya? Entonces la voy a hacer de ese modo ahora. Para calcular la esperanza, tú sabes que la fórmula de la esperanza es la sumatoria de los X sub Y, de los valores, multiplicado cada uno por su probabilidad. ¿Ya? Igual la voy a anotar, la fórmula. La esperanza de que lo voy a anotar acá al lado. Acá, ya. Acá. Esperanza de X va a ser la sumatoria de los X sub Y por las probabilidades, que puede ser P sub Y o F de X sub Y. ¿Ya? Desde que Y es 1 hasta N. Aquí hay hasta 4. 4 veces, ¿ya? Entonces, es la sumatoria de los X sub Y por F de X sub Y. Entonces voy a generar ese dato. X sub Y por F de X sub Y. Comenzamos. 1 por 0,15. Eso es 0,15. Primero, antes de comenzar a calcular todo esto, hay que chequear esto. Estas probabilidades deben sumar 1. Si no suman 1, hay algo malo, no es posible. No es una función de probabilidad, porque voy a tener. Veamos, verifiquemos si suman 1. 0,15, 0,20, 0,35. Más 0,35 es 0,70, más 0,30 es 1. Estamos ok. Es una función de probabilidad. Continuamos calculando eso, si no, no podríamos calcular eso. 2 por 0,20. 0,40. 3 por 0,35. Este es 1,05. ¿Sí? Entiendo. Y 4 por 0,30 es 1,20. Tengo todos esos datos ahora. Ya tengo, ¿qué cosa? El producto. Ahora lo debo sumar. Y al sumarlo, esto me va a dar como resultado, ¿qué cosa? 0,15 es 1,10, 1,20, 1,60. 1,60 más 1,20 son 2,8. ¿Sí? Entonces la esperanza es 2,8. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos a anotar aquí la esperanza es 2,8. Listo. Se calculó eso. Ahora la varianza.
Y la varianza se puede calcular tomando la esperanza de los valores al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. Es decir, esperanza de los x cuadrados menos la esperanza de x al cuadrado. Esa fórmula nos permite calcular la esperanza. Ya. Entonces, agreguemos, ¿qué vamos a necesitar? Esperanza de x cuadrado. Esto es lo mismo que la esperanza de x, con la diferencia que aquí, ¿qué tengo que tener en lugar de x sub y? X al cuadrado. Pero es lo mismo, ¿ya? Entonces le agregamos uno más. Esto nos ayuda a ser ordenado y a calcularlo de manera bien ordenadita, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué voy a tener? Los x sub y al cuadrado por f de x sub y. Entonces, elevamos este al cuadrado. 1. 1 por 0,15, 0,15. 2. 2 al cuadrado por 0,20. Eso es, o sea, 4. Es 0,8. ¿Ya? Ya. 3 al cuadrado es 9. Y 9 multiplicado por 0,35. Eso es 3,15. Y luego 4 al cuadrado multiplicado por 0,30. 4 al cuadrado es 16. Y eso es 4,8. Ya. ¿De acuerdo? Ya, y ahora debemos sumar esto. Al sumarlo me va a entregar esto, la esperanza de los x al cuadrado. Entonces voy a tener aquí ¿cuánto es igual a eso? Sumémoslo. 0,15 más 0,8 más 3,15 más 4,8. 8,9. Entonces este de aquí es 8,9. Y ahora es menos la esperanza al cuadrado. Aquí tengo la esperanza. Entonces leo ese 2,8 al cuadrado. Y eso me da 7,84. Entonces, la varianza es la diferencia entre esos dos números. 8,9 menos 7,84. Eso es 1,06. Esa es mi varianza. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué me falta por calcular? La desviación. Y la desviación, la voy a anotar acá abajito. La desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la desviación, en este caso, va a ser la raíz cuadrada de 1,06. Entonces, calculamos la desviación, ¿ya? 1,029, 1,03 aproximadamente. 1,03. Listo. Ahí está calculado entonces todo lo que se pidió. La esperanza de la variable en estudio, la varianza y la desviación propia, desviación típica de esto. ¿Ya? ¿Queda claro? Me parece que se ha incorporado Martina. Martina. Yes.
Hola Martina. Hola. Gabriel, ¿está claro? Sí. Ya. ¿Alguna duda? No. Ya. Y Martina, parece que la Martina no tiene audio, ¿ya? Y no veo que se haya contactado por chat. Mm, Bueno, ya. ¿Puedo borrar entonces, Gabriel? sí, yo le saco una foto. Ya, ok. Vamos a borrar para hacer otro ejemplo, ahora otro ejercicio, ya no de esto. Un ejercicio de los otros, en los que hay que calcular las probabilidades dado un gráfico, por ejemplo. Entonces, vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Este es 1.25. ¿Sí? Ya. Sea f de x igual a, que la había hecho adelante, 0,8 si x pertenece al intervalo que es 0,125. Es un intervalo entre 0, voy a usar punto y coma acá para diferenciar que es entre 0 y 1.25. ¿Ya? Y es 0 en otro caso. Entonces se pide determinar uno, probabilidad de que consideremos entre 0 ya, 0 menor o igual que x menor o igual que 1. 2, probabilidad de que esto esté entre 1 y 1.25. Probabilidad de que esté entre 1 menor o igual que x menor o igual que 1.25. Y por último, la probabilidad de que x esté entre 1 menor o igual que, coloquémosle a este 3. Ya. ¿Cómo calculamos esta probabilidad? Esta es una función de densidad, por lo tanto, si no tenemos la función de distribución acumulativa, nos va a costar calcular esto, porque con la función de distribución acumulativa lo puedo hacer, pero si no, puedo graficar. Esta es variable discreta, por lo tanto, puedo hacerlo. Y voy a hacer el gráfico acá. Vamos a graficar y el gráfico está dado aquí. En esa función. Y entonces la función me dice, mire, esta función vale 0,8 para todos los valores de x que están entre 0 y 1,125, incluyendo esos valores. O sea, va a valer esto. 0,8, 1,25. ¿Ya? Hasta ahí. En esos valores. Aquí baja y aquí para allá es 0. De aquí para acá también es 0. ¿Ya? Entonces, esta es mi función. ¿Ya? Que la voy a marcar mejor aquí con rojo.
Esa es mi función. Que viene aquí, vale 0. Vale 0. O sea, aquí no vale 0, vale 0,8. Y aquí vale 1.25. ¿Ya? Entonces, si nosotros calculamos el área de aquí, nos vamos a dar cuenta que va a ser el producto de 1.25 por 0,8 y eso es 1. O sea, esta es una curva de densidad. Por lo tanto, podemos calcular esto. Y para calcular esto, vamos a tener que calcular el área de esta región, la que está entre 0 y 1. Vamos a marcar por aquí el 1. ¿Ya? De esta región. Esa es la primera probabilidad. ¿Ya? Entre 0 y 1. ¿Cuál es el valor de esa probabilidad? La calculamos. Entonces, la probabilidad de que X esté entre 0 y 1 es esta área, que va desde 0 hasta 1 y de aquí hasta 8, o sea, es 1 por 0,8. Entonces, esto va a ser igual a... ¿Se ve? Tengo que calcular esta área. De aquí hasta aquí es 1 y de aquí hasta acá es 0,8. Entonces, el área es largo por ancho. 1 por 0,8. Lo voy a anotar igual. Va a ser 1 por 0,8 y eso es 0,8. Veamos ahora la área que está entre 1 y 1,25. Ya, o sea, voy a borrar esta área. Porque lo que vamos a hacer es calcular esta otra área. Y aquí tengo varias formas de calcularla. Una es calcular el área total, que es 1 menos el área que ya había obtenido, que era 0,8. Pero para efectos didácticos lo voy a hacer considerando este rectángulo. Un rectángulo que tiene 0,25 y 0,8. Entonces, esta es la 1. 2. La probabilidad que hay entre que el valor de X esté entre 1 y 1,25 va a ser igual a 1,25 menos 1. O sea, esa distancia es 0,25. Y eso debo multiplicarlo por 0,8. ¿Ya? Si multiplicamos eso nos da 0,2. Y debe darnos 0,2, no nos podría dar de otra manera, porque si ustedes se fijan, yo cubrí en estos dos cálculos de probabilidad desde aquí hasta acá. Y todo eso sabemos que debe ser igual a 1. Y el tercero es casi como un saludo a la bandera, pero solo para que lo entiendan. Este es entre 3. Ya. Resulta que esto va a ser igual a ¿qué cosa? Entre 1 y 3. O sea, desde aquí hasta por acá. Hasta ahí. Pero resulta que aquí el área es 0. Entonces es despreciable. Por lo tanto, el área que está entre 1 y 3 es idéntica al área que está entre 1 y 1,25. O sea, igual va a ser, lo voy a anotar igual, ¿eh? Va a ser 0,25 por 0,8 más esta área. Y esa área es
0. Es decir, 0,2. Listo. Bien, ¿alguna duda, Gabriel? No. No. Ya. Voy a borrar, ¿ya? Ya. ¿Puedo borrar? Sí, Ah, ¿puedo borrar? sí. Sí, ya. ¿Y la Martina está conectable o no está conectable? Parece que no, definitivamente está sin conexión. Ya. Borro entonces. Este va a ser un ejercicio muy similar a este, pero que tiene una variación. ¿Ya? Determinar si la gráfica representa a una función de densidad. Escríbala. Ya, escríbala. Ya, después le voy a agregar otra pregunta. Escríbala. Entonces, ¿cuál es el gráfico? El gráfico es este. Este es hasta el 3. Ya. Escríbala. Determinarse, me faltó aquí agregar algo. ¿Eh? Determinar C para que determinar C para que la gráfica represente una función de densidad. Ah, entonces hay que determinar C. Ya, nuevamente el análisis. Esta es una función de densidad que está de este modo. Viene desde acá hasta aquí, continúa aquí, y luego continúa acá. ¿Ya? Entonces, ya sé que el área aquí es 0 y que aquí es 0. Por lo tanto, me tengo que focalizar en dónde. En que eso sea 0. ¿Ya?
Aquí hay un gráfico, está malo, ¿eh? Déjenme borrarlo. Hice muy acá el... Sí, esto no es de aquí. Hasta aquí es. Ya, esa es mi área. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Esta área debe ser 1. Entonces la calculamos. Esta distancia es 3 menos c. Ya, 3 menos c. Entonces voy a tener que ese lado multiplicado por este de aquí, que es 0,8, debe ser igual a 1. Y de ahí despejamos el valor de c. Entonces voy a tener 0,8 por 3 es 2,4. 0,8 por c es 0,8c. Este 2,4 para acá restando. Entonces voy a tener que menos 0,8c va a ser igual a 1 menos 2,4. Eso es 1,4. ¿Con qué signo? Signo negativo. Y ahora debo dividir, ¿sí? 1,4 dividido por 0,8. ¿Ya? Eso es 1,75. Eso es 7 cuartos. Entonces, C, 7 cuartos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es lo que vale la función en este caso? La escribimos. F de X va a ser igual a 0,8 si X pertenece al intervalo que va desde C, pero C vale 7 cuartos. 7 cuartos hasta 3. Y 0 en otro caso. Ya, ahí tengo escrita la función de densidad. Y yo les dije, voy a agregarle otra pregunta. ¿Ya? Otra pregunta, que es calcular una probabilidad. Entonces, calcular la probabilidad de que X esté entre 1,4 2,6. Para calcular esa probabilidad, en realidad, una buena medida, idea, sería hacer un pequeño gráfico de ayuda y saber que aquí tengo 7 cuartos, que aquí tengo 1,4. A ver, 7 dividido por 4, no me haya equivocado. No, parece que no. Es 1,75. Sí, ya. Entonces aquí tengo 1,4. ¿Está mal esto? No, no está mal. 1,4, 7 cuartos. Voy a escribirlo todo mejor en fracciones, ¿ya?
Entonces este de aquí, 7 cuartos, es 7 quintos y 2 sextos. También lo voy a escribir como fracción porque es más fácil trabajar. Trece quintos. 13 quintos. Entonces voy a tener 7 quintos. Aquí está 7 cuartos. Aquí está 13 quintos. Y aquí está 3. Y a mí me piden calcular entonces esto. Sabiendo que todo esto. Sabiendo que esto parte en ¿dónde? En 7 cuartos. O sea, hasta aquí. Esto viene de acá hasta ahí. Eso. Arriba. Y aquí eso. Al lado. Entonces, sabiendo que de aquí hasta aquí es 0. Aquí tengo área. Y esa área yo la quiero calcular hasta acá. Este segmento. El segmento entre 13 quintos y 7 cuartos. ¿Cómo lo calculo? Bueno. 13 quintos menos 7 cuartos. Mínimo común denominador, 20. 5 en 24, 4 por 13, 52. Menos 4 en 25 por 7, 35. Entonces esto es 20 y 52 menos 35. ¿Cuánto es 52 menos 35? 17 veinteavos. Eso es lo que mide esto de aquí. Lo de acá arriba yo sé que mide 0,8. Eso de ahí. Pero todo este es el área. Esa es la probabilidad que me pidieron calcular. Entonces, debo multiplicar 17 veinteavos por 0,8. Entonces, la probabilidad de 7 quintos menor o igual que x menor o igual que 13 quintos es igual a la multiplicación de ese segmento 17 veinteavos por este otro segmento que es 0,8. Pero escribamos el 0,8 también como fracción, que es 4 quintos. Entonces, la probabilidad de que x esté entre 7 quintos va a ser igual al producto de esas dos fracciones. Es decir, 17 veinteavos por 4 quintos. 17 por 4, eso es 68. Y 20 por 5 es 100. ¿Ya? Entonces tengo 68 100avos, que si se simplifica adecuadamente es 17 partido por 25. Entonces la probabilidad de que x esté entre 7 quintos y 13 quintos es, ¿cuánto les dije? 17 partido por 25. Ya. Consultas. Gabriel. Ninguna, todo está bien. ¿Todo claro? Sí. Ya.
En realidad, hacer otro ejercicio no alcanzaría por el tiempo que uno demora con la explicación haciendo lentamente, pero me gustaría que lo copiara o le tomara foto a esto. Igual va a quedar grabado. Yo voy a detener la grabación ahora. En este momento. Sí, recordar que la próxima semana, el primer día que tenemos de la próxima semana es el martes, ¿no es cierto? El martes vamos a hacer la prueba de nuevo, Gabriel y Martina, para que ustedes lo transmitan a sus compañeros, a los que no asistieron. Ya. ¿De acuerdo? Ya,